Oferta limitada. Ahora con tu consola Nintendo, con los juegos Super Mario Bros, World Cup y Tetris y tus 4 mandos de control, gratis el adaptador para 4 jugadores. Super Set de Nintendo, por solo 24.090 pesetas. Nintendo. Hoy tenemos en el canal la Nintendo NES, la famosa Nintendo Entertainment System. Es una consola de 8 bits que fue lanzada por Nintendo en Norteamérica, Europa y Australia entre 1985 y 1987. En España la distribuyó Spaco, puesto que por aquel entonces no existía Nintendo España. Vendió más de 62 millones de consolas y 500 millones de juegos en todo el mundo, que la convirtieron durante mucho tiempo en la consola más popular de la historia. Fue la primera consola de sobremesa de Nintendo en usar cartuchos. Nintendo ya estaba viviendo un éxito sin precedentes con su Famicom en Japón, con su lanzamiento en 1983, y después de 2 años consideró que era el momento de mover ese éxito a otro territorio. Después de un intento fallido de asociarse con Atari para su distribución en Estados Unidos, la compañía decidió hacerlo por su cuenta. Eso sí, a la consola se le dio otro formato más occidental. Así nació la NES. Pero en Estados Unidos, después del crash del 83, muchos minoristas y fabricantes electrónicos dieron por muerto el mercado de los videojuegos. Abramos un paréntesis y veamos qué es esto del crash del 83. La crisis del videojuego de 1983, también conocido como la debacle de Atari, fue un evento recesivo en la industria de los videojuegos que dio fin a lo que se considera la segunda generación de videoconsolas en Estados Unidos. La crisis comenzó en 1983, llevando a la quiebra a varias empresas estadounidenses dedicadas a la producción de ordenadores domésticos y videoconsolas. La crisis fue atribuida a varios factores, entre los que destacan la saturación de mercado en el número de consolas de videojuegos. Había muchísimas marcas y la gente no sabía dónde elegir. La gran cantidad de juegos disponibles de la época, muchos de los cuales eran de muy baja calidad. Y el tercer factor fue la pérdida de interés en los juegos de consola, en favor de los ordenadores personales, que poco a poco se iban abriendo paso en el mercado. Duró aproximadamente 2 años, llegando incluso a sembrar numerosas dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la industria de los videojuegos. Con el paso del tiempo, el sector de los videojuegos en Estados Unidos consiguió recuperar la estabilidad que había perdido en los últimos años, gracias, entre otras cosas, al éxito sembrado por la Nintendo Entertainment System. Después de explicar la crisis del 83, cerramos el paréntesis y continuamos con el vídeo. Nintendo vio con esta crisis una oportunidad. Hicieron la promoción del sistema como juguete y no como consola. Esto fue además amplificado por el hecho de incluir un robot prácticamente inútil en su lanzamiento en América, el robot Rob. Tenía tan poca utilidad que desapareció pronto y ni llegó a Europa. Eso, unido al Killer Game que acompañó el lanzamiento Super Mario Bros.,
la NES despegó y dominaría el mercado en las consolas durante el resto de los 80 y parte de los 90. De hecho, a finales de los 80, los términos videojuego y Nintendo eran prácticamente sinónimos. La NES siguió con buenas ventas incluso entrados los 16 bits. Uno de los elementos más destacables del modelo de negocio introducido por Nintendo con la NES son las licencias a terceros. Nintendo inició un programa estricto de concesión de licencias para asegurar que el crash ocurrido en 1983, en gran parte por multitud de juegos de dudable calidad, no pasaría con la NES. Juegos sin licencia no serían tolerados. Así, todos los juegos deberían ser aprobados por Nintendo, y los desarrolladores independientes solo podrían crear un cupo de 5 juegos al año. Además, manteniendo exclusividad por 2 años sobre estos juegos. La estrategia funcionó. Los esfuerzos de calidad y el gran soporte que se encontraron de los desarrolladores independientes devolvieron la vida a la industria de los videojuegos. Si Nintendo no hubiese hecho ese esfuerzo, la industria en global habría posiblemente acabado de forma muy distinta. Como veis, aquí tenemos la famosa Nintendo NES. Tiene forma rectangular, blanca por la parte superior y gris por la parte inferior. Tiene una tapa por donde introducimos los cartuchos. Para desmontar la consola, debemos quitar 6 tornillos de estrella. Lo primero que vemos al quitar la tapa superior es una chapa protegiendo la placa madre. Para desmontar esta chapa necesitamos quitar 7 tornillos de estrella. Lo siguiente que haremos es quitar la ranura del alojamiento del cartucho, por medio de 6 tornillos de estrella. Para el montaje hay que tener cuidado porque 2 de ellos son más grandes. Para liberar la placa de la carcasa inferior, quitamos los tornillos de estrella y desconectamos los cables que unen la placa con el conector de los mandos y el botón de encendido y reset.
Ahora quitamos la chapa protectora inferior y desmontamos el zócalo donde se insertan los cartuchos. La mayoría de las veces, cuando falla la consola, es debido al conector de 72 pines. Lo que debemos hacer es limpiar este con limpiacontactos y por medio de un alfiler alinear los pines. Como veis, no es difícil desmontar y montar una Nintendo NES. Si te ha gustado el vídeo, dale a la campanita y suscríbete.